Revolución Jacaranda. Una lucha desde la información, desde las voces de todas. Revolución Jacaranda. Con Corina Ortega. ¿Preparados? 3, 2. La Ley Malena se aprobó en la Ciudad de México el pasado 8 de febrero de 2024 con 42 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Y se nombró así en reconocimiento a María Elena Ríos Ortiz, saxofonista de origen mixteco, profesora y activista, quien es sobreviviente de feminicidio en grado de tentativa al sufrir un ataque con ácido en el 2019 por parte del exdiputado Juan Vera Carrizal. Hoy María Elena, o Male, como le decimos de cariño, nos acompaña en esta emisión de Revolución Jacaranda en el IMER para compartirnos cómo ha sido esta lucha contra la violencia ácida dirigida hacia las mujeres y lo que representa en materia de justicia. Mi nombre es Corina Tlali Ortega. Comenzamos. ¿Ustedes sabían que los ataques con ácido y sustancias corrosivas no eran considerados un delito grave? Solo se reconocían como lesiones, y esto abría la posibilidad a que los agresores pudieran negociar las condenas. María Elena, muchas gracias por acompañarnos en Revolución Jacaranda para compartir los detalles de la Ley Malena, que tipifica y castiga la violencia ácida. Gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Corina, y gracias a toda tu audiencia por siempre permitirme un espacio en sus vidas para poder manifestar no solamente esta búsqueda de justicia que pues ya llevo más de 4 años, sino también para contarles, ¿no?, cómo vamos avanzando en el tema legislativo para que las penas a los agresores pues sean lo más duras que se pueda. Es muy grave que antes de esta ley esto fuera tipificado como lesiones solamente y bueno, ya con la ley se regula este tipo de agresiones. Cuéntanos en qué consiste la Ley Malena para toda la audiencia que nos está escuchando hoy aquí en el programa. Claro que sí. Primero, pues sí es necesario reconocer los avances previos legislativos que han existido, no solamente en la Ciudad de México. Un ejemplo clave también es el estado de Oaxaca, de donde soy originaria, ya que cuando a mí me agreden en septiembre del 2019, la legislación de ese entonces comienza a hablar sobre el tema, ¿no? Van de la mano con un colectivo de defensoras, abogadas, que se llama Consorcio Oaxaca. En conjunto con la legislación, pues meten esta iniciativa de ley, pero desafortunadamente cuando a veces no conoces o no eres tú la víctima, se desconocen varias partes que forman parte de los huecos o las lagunas jurídicas para, pues, que beneficien al agresor, ¿no? En este caso, Oaxaca se quedó como lesiones en razón de género. Pero batallamos tanto para entender la perspectiva de género, tanto que hasta la fecha del día de hoy ni jueces ni magistrados en su mayoría, claro que no voy a generalizar porque hay personas muy valiosas, no lo entienden y no lo aplican si es que lo entienden, ¿no? Entonces, esta iniciativa de ley se empezó a gestionar o a gestar en otros estados de la República, como fue el caso de la Ciudad de México, en donde ya había antecedentes de otras sobrevivientes. Y por supuesto, como fue en la legislación anterior y esta en conjunto con sobrevivientes no solamente de la Ciudad de México, sino de otros estados de la República, porque algo en lo que yo siempre he insistido es, si bien tenemos en común la agresión, pero nuestros procesos son diferentes porque nuestros contextos son diferentes, ¿no? Empezando por la edad, el lugar que habitas, la forma en cómo te agredieron, si eres madre, si eres una mujer soltera. Entonces todo esto influye para que cada proceso pues tenga una independencia. Entonces cuando comencé a hablar sobre, o más bien a caminar para que se pudieran castigar adecuadamente estos ataques, fue primero porque, pues bueno, la experiencia muy personal, ¿no? En mi caso, mi proceso penal sí se está llevando a cabo como feminicidio en grado de tentativa. ¿Por qué? Por una razón súper simple, pero tan valiosa para mí. Porque a mí me agreden, son 5 personas, 2 autores intelectuales, que es Juan Antonio Vera Carrizal, su hijo actualmente prófugo, Juan Antonio Vera Hernández, y 3 agresores materiales, ¿no? El que perpetra el hecho
cuando me vacía el ácido, me dice: muérete, maldita desgraciada, hasta aquí llegaste. Y cuando yo lo declaro ante el Ministerio Público, pues se queda sentado, y esto privilegió a que se fuera como la agravante de tentativa de feminicidio. De lo contrario, hubieran sido lesiones. Y algo que empecé a notar en los códigos penales es que las lesiones, pues es un mar. Es un mar, puede ser un moretón, puede ser cuando te pellizco, cuando te empujo y te saco una costra, puede ser cualquier cosa. Y las lesiones no son un delito grave. En este caso, en la Ciudad de México se había legislado como lesiones en razón de género, sin reconocer el tipo de violencia, porque no es violencia física, es violencia ácida, y esto está estandarizado en términos internacionales también. Pero el castigo era de 8 a 12 años. Acá hay una imprecisión, porque cuando se aprueba la ley Malena empiezan a decir de 8 a 12 años, y no, eso fue la legislación pasada. Pero cuando llegamos a los 12 años, vamos a pensar y a suponer o a imaginar que la fiscalía hace su trabajo, que la mayoría de las veces no es así. Llegamos a la captura del agresor, a la vinculación a proceso, todo el proceso, llegamos a la sentencia, en donde siempre hay este regateo de condena. Se iba a ir por los 8. Pero lo que muchas veces no sabemos, que mientras sean lesiones, que es un delito que no es grave, estos 8 en prisión se cuenta día y noche. Entonces, la mitad de 8 son 4. Pero sobre esto, todavía el feminicida tiene más beneficios, que es la buena conducta, que le puede reducir todavía la mitad de esos 4. Caemos en 2. Y encima de eso, tenemos que tolerar que el agresor tiene el beneficio de irse a encerrar los fines de semana y llevar una vida normal entre semana. Entonces, estamos hablando realmente de un castigo punitivo justo, en donde la medida de satisfacción a la que tiene derecho la víctima se antepone. Pues claro que no. Entonces, esa es una problemática que hay que entender para que dejemos de llamar a este delito como lesiones y tome el nombre correcto, que es tentativa de feminicidio. Entonces, esto reconoce la existencia de la violencia ácida y reforma el Código Penal local y la Ley de Acceso a las Mujeres a Vivir Libres de Violencia. Nos encontramos aquí con María Elena Ríos para que nos dé detalles sobre la Ley Malena. ¿Qué opinas tú, que nos estás escuchando del otro lado, sobre esta nueva reforma? Compártenos tu opinión a través de revolucionjacaranda@gmail.com. Y bueno, las víctimas también tendrán acceso a la reparación de daños bajo esta nueva ley, ¿no es así, María Elena? Incluyendo recursos para la salud física y mental, así como para la reinserción laboral y social, además de que también esto aplica para las mujeres transexuales y transgénero. Por supuesto, mira, primero hay que tener clara la condena, que son de 30 años, cuando se trata de tentativa de feminicidio. A mí, cuando la empiezo a promover con la diputada Marcela Fuente de la Ciudad de México, porque en Puebla fue con una diputada local, Aurora Sierra, que ya no está con nosotros, está en el cielo, yo le comento a Marcela: Marce, es que tenemos que hacer foros, porque yo te puedo decir de toda voluntad cómo ha sido mi proceso, pero necesitamos escuchar a todas las víctimas posibles, y no solamente a las víctimas, sino a las instituciones que tienen que garantizar todos sus derechos. Hay estados de la República, en ese entonces Oaxaca no tenía comisión de víctimas, por esa circunstancia yo solicité el desplazamiento forzado interno en la Ciudad de México, y me empezó a apoyar la comisión de víctimas. Entonces, cuando hablamos de tentativa de feminicidio, estamos hablando ya sobre un agravante más elevada. De pena inicial son 12 años, pero si agreden a una mujer trans de la tercera edad, a una infancia, sin importar niña, niño, niña, o una persona con discapacidad, la agravante aumenta la mitad de la inicial, es decir, 18 años. Pero cuando se amputa o se pierde algún órgano, ya se considera tentativa de feminicidio, que el delito es ya casi automatizado, tentativa de feminicidio. Algo que notamos mucho en los foros es que de pronto se nos van las clases de primaria de las partes de nuestro cuerpo, porque muchos
se les borra de la mente que la piel es un órgano. Y cuando te dañan con ácido y otras sustancias químicas o corrosivas, el órgano se amputa. Hay compañeras que pierden su ojo, las cicatrices son una amputación médicamente. Entonces, por eso ya se considera casi automático como tentativa de feminicidio. Ahora, la víctima tiene derecho a que se le garantice una reparación del daño integral. Por eso es que se exige mucho y se hace énfasis en las medidas de satisfacción, en las medidas médicas también, porque esta circunstancia nos obliga a vivir procesos médicos que son carísimos y que desafortunadamente el Poder Judicial no lo entiende. En mi caso, a mí me lo ha dicho un juez pasado, que fue muy conocido, Teodulo Pacheco Pacheco, en donde me dice, es que no estás muerta, no se trata de tentativa de feminicidio, es que acá ya me mostraron las pruebas de que tú sales y vas a restaurantes, como si eso me hiciera menos víctima y al agresor menos victimario, ¿no? Entonces, sí se tienen que garantizar las medidas médicas porque no solamente son cirugías reconstructivas, sino que también son cirugías estéticas. Es decir, es que es por vanidad. No, no es que yo no nací quemada, yo no nací deforme de mi nariz, ni de mi cuello, ni de determinadas partes de mi cuerpo. También se necesitan tratamientos dermatológicos, que dentro de los foros hubo participación de la dermatóloga Isela Méndez Vaca, a quien agradezco mucho que ha ayudado compañeras en esta situación. Y también hubo participación de las mujeres trans, ¿no? Casa de Muñecas Tiresias, que inclusive llegó un testimonio, nuestra querida Sandra Montiel, que fue tan impactante que dentro del foro dice que tenía 20 años, que la habían agredido y que no tenía justicia. Y en ese momento se levanta su ropa y muestra sus cicatrices con muchísima hipertrofia después de 20 años, ¿no? Entonces es necesario que el Estado garantice la reparación integral, no solamente la parte médica, son tratamientos psicológicos, psiquiátricos que se tienen que llevar, y esto no quiere decir que estás loca, sino que se genera un estrés que se llama estrés postraumático después de años. Ahorita tú me puedes ver bien, pero porque me vea bien por fuera, una autoestima, no quiere decir que estoy bien por dentro, ¿no? Entonces, esos son derechos humanos tan básicos que dentro de la institución se violentan y no se garantizan desde el Poder Judicial. Malena, ¿para ti qué significa, qué representa que el pasado 8 de febrero la ley Malena ya sea una ley aprobada por el Congreso de la Ciudad de México? Significa todo. Al siguiente día yo tenía una cirugía, mi 7ª cirugía, y yo le decía a mi mamá que siempre me daba mucho miedo entrar al quirófano por la manera tan violenta en cómo te obligan a firmar en los hospitales públicos, ¿eh? Te hacen firmar, ¿no? Lo de la anestesia. Y yo le decía a mi mamá, fíjese que si en este momento tuviera miedo del quirófano como antes y a lo mejor fuera a morir dentro de la cirugía, me iría tranquila, porque sé que ya nombran a la violencia como se tiene que nombrar y que por lo menos en 3 estados ya se tipifica cómo se tiene que castigar, ¿no? Para mí es muy importante porque no, cuando tú caminas promoviendo este tipo de iniciativas por violencias tan deleznables, es inevitable que no se trate de politizar. Hay muchas posturas en contra de las mujeres trans y para mí es muy importante que se haya votado por unanimidad, porque esto demuestra la voluntad política que tienen todas y todos en los congresos, ¿no? Hacer a un lado esas diferencias y posturas políticas o ideológicas y centrarse bajo un proceso de conciencia que tuvimos en los foros, hacer lo que tiene que ser, garantizarle sus derechos a las personas que estamos aquí afuera. Y eso es muy importante. Digo, las leyes ya no son retroactivas. A mí o a las compañeras que han sufrido estos ataques en la ciudad no las va a beneficiar, porque sus procesos ya están abiertos, pero sí va a beneficiar a futuras y lamentables víctimas. Sus procesos ya no van a ser tan pesados, tan discriminatorios, tan complicados, tan engorrosos. Ya no les van a tratar de reclasificar el delito porque es imprescriptible la tentativa y pues bueno, garantiza un poquito de toda la justicia que se merece.
María Elena Ríos Ortiz, muchas gracias por acompañarnos hoy en Revolución Jacaranda en el IMER y por compartir este hecho histórico que recibimos ahora en el mes de febrero. Gracias. Gracias a ti y pues gracias a todas porque esta lucha la ganamos todas. Yo soy Corina Tlali Ortega, gracias por ser parte de esta transmisión. Nos pueden volver a escuchar en Spotify y YouTube. Síganos en todas las redes sociales como Revolución Jacaranda. Activistas de la radio, nunca más la comodidad de nuestro silencio. Nos escuchamos la próxima semana.